¿no? O sea, esa lesión también no es una, por así decirlo, como una simple Bofetada. cachetada, ¿no? O Exacto. bofetada, sino si es un golpe fuerte que deja tal ¿Por marca que qué? se ve en Ajá. la sábana. ¿Por qué? Porque es importante el exégesis para entender precisamente lo que quieren decir los evangelistas. Entonces, la palabra rapisma, que es el golpe con el que fue dado, ajá, quiere decir, no, bueno, algunos lo traducen por bofetada, pero originalmente se traduce como golpe dado por un bastón. Ah, ok, o sea, Ajá. lo golpean con algo, digamos, con un palo, por así decirlo, El pues. criado del sumo sacerdote se acercó y le golpeó con un bastón. Ajá. Entonces vamos a ver cómo algunos médicos interpretan precisamente este pasaje en una de las lesiones en el rostro de la sábana santa. Entonces, ve Anás que no puede encontrar ninguna causa, lo manda al palacio para que sea interrogado por el sumo pontífice, por su yerno y los demás miembros del Sanedrín. Ahí ya estamos viendo una irregularidad en el proceso de Jesús. Según las leyes judías, no se puede celebrar un proceso durante la noche. Y sin embargo, ellos lo realizaron. Llega ahí al palacio de Caifás, es interrogado, ¿sí? Y no encuentran ninguna causa, porque se presentan dos testigos, pero no coinciden. Y conforme a la ley, si los testigos no coinciden, la causa es rechazada. Y sin embargo, lo siguieron mantuviendo ahí. Se queda ahí en la noche y nos describen los sinópticos que se entretuvieron precisamente la guardia. Le vendan los ojos y empiezan a golpearle el rostro. Y se burlaban de él. Y algunos le daban bofetadas, ahora sí el término bofetada, alapan, ajá, y también puñetazos. Y le decían en son de burla, adivina, Mesías, ¿quién te ha golpeado? ¿No? ¿Por qué? Porque ellos sabían precisamente que se hacía pasar por el Mesías, ¿no? A pesar de lo que había realizado durante su vida pública, durante casi 3 años, ¿sí? Que los mismos miembros del Sanedrín no podían negar, pero que buscaban solo pretextos para acabar con alguien que no interesaba a sus propios intereses, ¿no? ¿Sí? Entonces, llega la mañana y ya el interrogatorio final por parte de Anás, dínoslo, ¿eres tú el Mesías? Y Jesús mismo lo afirma, yo soy, y verán al Hijo del Hombre venir con sus ángeles, ¿no? Entonces él se rasga las vestiduras diciendo, ha blasfemado, ya no hay necesidad de testigos, ajá, porque se ha hecho pasar por hijo de Dios, ¿no? Entonces ya el Sanedrín delibera que debe morir por blasfemia. Entonces, uno de los delitos de muerte por la autoridad judía era precisamente la blasfemia, ¿sí? Entonces, como no tenían ellos, porque estaban sujetos al Imperio Romano, tenían que pedir la autorización precisamente de Pilato, el representante de la autoridad civil, para darle muerte. Entonces lo llevan ese viernes por la mañana para que sea enjuiciado por Pilato, ¿sí? Cuando es llevado con Pilato, él se da cuenta que lo habían entregado por envidia. Y cuando le dicen que él era Galileo, puesto que era la fiesta de la Pascua, y ahí también estaba el gobernador de Galilea, ¿sí? Herodes hijo, o Herodes Antipas, lo manda con él para que él se deshaga y se libre precisamente de un mal proceso. Llega con Herodes, Herodes lo interroga, pero Jesús no abre la boca. Dice el evangelista San Lucas que al ver que no respondía, se burla de él, lo desprecia, le pone un manto y lo regresa a Pilato. A partir de ese momento, dicen los evangelistas, Pilato y Herodes se hicieron amigos, porque si antes se llevaban mal, ahora son amigos, ¿no? Empieza nuevamente el proceso y presentan falsos testimonios. Este hombre alborota al pueblo y dice que no hay que pagar impuestos. Y Pilato lo interroga a Jesús. ¿Tú qué dices a todo eso? ¿No? ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Dices tú, le responde Jesús, dices tú eso por ti mismo o te lo han dicho otros? ¿No?
¿Acaso yo soy judío? Le dice Pilatos. Ajá. Los tuyos te han entregado. ¿Qué has hecho? Ajá. Sí, y Jesús le responde, si mi reino fuera de este mundo, mis hombres ya me hubieran salvado, pero mi reino no es de este mundo. Así que el que te entregó tiene más pecado que tú, ¿no? Por 3 veces San Lucas da a entender que Pilato trata de liberarlo. No encuentro una causa para matarlo, ¿no? Para castigarlo. Pero lo voy a castigar y después de castigarlo lo soltaré. ¿A qué se refiere con ese castigo? Entre las penas romanas estaba precisamente los azotes, ¿sí? Entonces, en estos azotes se da con Jesús. Dicen los evangelios que Jesús fue tomado y fue introducido al pretorio. Ahí le desvisten, le quitan sus vestidos y empiezan a azotarlo. Ajá. Ahora, aquí tenemos que tener en cuenta precisamente las lesiones que producen. ¿Qué tipo de instrumentos se utilizaron? Con los romanos, a los ciudadanos romanos u hombres libres se les azotaba con varas, con ramas verdes flexibles. Ajá. A los soldados romanos, a los soldados que abandonaban su ejercicio, eran detenidos y eran azotados también con azotes. Pero a los hombres esclavos, ¿sí?, a los extranjeros, se les podía azotar con un instrumento que se llamaba flagrum. Este instrumento tenía un mango que tenía 2 o 3 correas de cuero y cada correa de cuero terminaba en un par de bolitas de plomo. ¿Qué nos dice ahora la sábana santa? Ajá, que efectivamente encontramos desde la parte alta de la espalda hasta la parte baja de las piernas, a nivel de las pantorrillas, toda ella está cubierta como en un abanico, las marcas de los azotes. Son 2 bolitas de plomo unidas por un hilillo de sangre, ajá, que dependiendo de la fuerza del impacto podía amoratar la piel o abrirla y arrancarla, e incluso por la intensidad lesionar los órganos internos. Sí, te iba ahorita a preguntar, o sea, terminaba este látigo, por así decirlo, con bolitas de plomo, que eran las que, digamos, se golpeaban y se incrustaban en la piel, porque de repente también luego hay como esta parte en donde pareciera que son ganchos con los que lo flagelan. Así es. No, la finalidad era precisamente dejar mal parado al que solamente se le azotaba, como un ejemplo, para que no volviera a sublevar al pueblo, o él mismo no cometiera un delito contra el imperio romano. En el caso de Jesús, esa era la intención de Pilato, mandar a azotarlo, dejarlo de una forma lastimosa para que se compadeciera no solo las autoridades religiosas, sino también el pueblo que estaba participando, ¿no? Entonces, en las imágenes de la sábana santa es lo que describen los médicos, la observación. Estos azotes consistieron con el instrumento llamado flagrum, que tenía un mango, que tenía 2 o 3 correas de cuero, y cada correa terminaba en un par de bolitas de plomo o huesos de carnero. Entonces, dependiendo de la intensidad del azote, podría solamente amoratar la piel, o cortarla o arrancarla, ¿sí?, lesionar incluso los músculos o algunos órganos internos dependiendo del impacto. Pero en la imagen de la sábana santa no solamente la espalda, sino también la parte de frente y la parte del pecho, salvo el área del corazón. Ahorita comentamos al respecto. Lo mismo los muslos y las partes frontales, pero en la zona frontal, ¿sí?, anterior de los muslos, hay como estrías, como marcas de las cuerdas que rozaban y abrían, ajá. Y los extremos, esto es, las bolitas, golpeaban precisamente los muslos, ¿no? Pero también, o sea, le dicen los médicos, termino esta observación, los médicos dicen, eran 2 hombres, 2 sayones, que uno de cada lado azotaba a Jesús, uno era más alto que el otro, y uno se enfocó en la espalda y otro en las piernas, ¿no? Entonces, la distribución de los azotes es sistemático, por lo tanto, es como un abanico. Ajá. De manera que
Por eso se concluye, eran 2 hombres de talla y estatura diversa. Sí, o sea, no solamente, digamos, la flagelación como muchas veces la vemos en las películas, y no solamente estas películas que representan esta parte de la flagelación de Jesús, sino como algún castigo, se enfoca nada más en la espalda. Pero entonces la flagelación era en la espalda y en las piernas. Y como dices, uno en la espalda y otro en las piernas. Exacto, ¿no? Entonces, naturalmente que Jesús quedaría totalmente lastimado, ¿sí? Con, con la pérdida de la superficie de la piel, empieza a temblar, le viene una fiebre, se tumba en el piso, por la pérdida de sangre, la pérdida de energía en los músculos, para reponerse un poco, pero el castigo de los soldados iba más allá de los azotes. Este es un castigo del que no se conoce ningún caso, salvo un caso nada más en la historia, que también se describe de alguien, de un pueblo griego que se burla de una persona, de un enfermo mental, al que solamente le ponen un papiro sobre una oreja, como si fuese una diadema, coronándolo como rey. Pero esto no tiene nada que ver con una corona como la De espinas, la que describen con la de Jesús. A Jesús, en cambio, precisamente, como dicen los evangelios, que en la noche anterior era una noche fría, y los soldados que también vigilaban, pues tendrían ahí cercas, arbustos de ramas, que habían en los caminos, que recolectaban para calentarse en la noche. Pues qué más fácil que tomar ese tipo de ramas, entretejerlas, una base, y luego alrededor, por encima, para formar una corona en forma de casco. ¿Por qué? Porque las coronas orientales de aquella época no eran en forma de banda aureola, sino que cubrían completamente la cabeza. Toda la cabeza. Entonces, en Jesús, ¿qué nos dicen los médicos al observar la sábana santa? Efectivamente, es una corona que tiene una base, que ha lesionado la base de la frente y sobre todo de la nuca, pero que las ramas espinosas rodean todo el cráneo, lo cual ha producido lesiones en toda la cabeza. Aquí lo que llama la atención es que incluso han podido observar y distinguir cómo algunas espinas han lesionado venas y arterias. ¿Por qué? Pues por su posición y su color. En las fotografías, se puede distinguir que los coágulos de sangre que son más claros se deben a sangre arterial, mientras que los coágulos que son más oscuros es sangre venosa. Y todavía sobreponiendo esas imágenes en mapas anatómicos, han podido describir la lesión que hay en la frente. Ha sido producida por una espina que ha lesionado la vena frontal, de manera que a cada movimiento de la corona es como si quitaras el tapón de la herida y va fluyendo poco a poco la sangre, ¿no? Y se va acumulando en capas sucesivas. Es curioso la forma de este coágulo, que tiene una forma como de 3, ¿no? Y en los temporales, en los laterales precisamente de la cabeza, también hay algunas lesiones donde algunas espinas han lesionado venas y otras arterias. En donde han lesionado sobre todo arterias, puesto que ahí el flujo de sangre por el impulso de la sangre debido al corazón, ahí el fluido es más pronunciado, y ha rodeado incluso la cabellera, va cayendo sobre la cabellera de Jesús, ¿no? Lo cual pues evidencia precisamente quién podría ser capaz de haber imaginado un realismo gráfico de esa manera. Entonces, antes nada más la pregunta es, hasta ahorita que ya vamos con también esta corona de espinas, que más que corona es casco, ¿no? Pero a los que crucifican junto con él, ¿no sufren los mismos castigos o sí? Ahorita comentamos precisamente al respecto, pero Jesús fue completamente flagelado desnudo. ¿Por qué? Porque a los que se les azotaba se les desnudaba completamente. Y que a Pilato no le interesaban las costumbres judías, lo tenemos claro, porque llegó a matar precisamente a gentes ahí en el templo cuando puso
imágenes del imperio en el templo, ¿no? Pero bueno, está todo cubierto de llagas por los azotes, coronado de espinas, y sabemos cómo se produce un sangrado en la cabeza cuando nos abrimos, ¿no? Precisamente ¿por qué? Pues porque el cuero cabelludo está muy enervado. Entonces, chorros de sangre que brotan de la cabeza, en la cara. Y los soldados todavía le ponen un manto, una capa de soldado, se la ponen como si fuese la capa del rey y empiezan a burlarse, ¿no? Dicen los sinópticos: salve, rey de los judíos. Y empiezan también los maltratos, como la guardia nocturna del Sanedrín, y empiezan a golpearlo, a escupirle, ¿no? Y con una caña le golpeaban en la cabeza para encajarle más la corona de espinas. Híjole, no es que ahorita me imaginé ¿cómo se llama? Puesto sobre como dices, las llagas, la sangre, le ponen el manto, ¿no? Y al momento de estarle moviendo eso y el manto, aquel dolor que pudo haber sentido, y luego todavía sumiéndole más el casco de espinas. No, pobre, o sea, ya para qué le opción a cargar la cruz, en verdad, después de todo esto. Y entonces aquí los evangelistas, después de este acontecimiento histórico y estar reflexionando precisamente sobre las profecías de la pasión, comprueban que efectivamente hubo un testimonio acerca de ese padecimiento de Jesús. Isaías 56, ¿no? Isaías 56, que dice precisamente: el Señor Yahvé me ha abierto el oído y yo no me resistí, ni me hice para atrás. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban, mis mejillas a los que arrancaban mi barba. Mi rostro no hurté a los insultos y salivazos. Y aquí viene precisamente el complemento con las lesiones en el rostro de la sábana santa. Nos dicen los médicos que en el rostro se evidencia que es sobre todo el lado derecho el que ha sido más lesionado, ¿sí? Y que hay una lesión que sobre todo llama la atención a nivel del pómulo derecho. Una lesión que tiene una lesión en forma de triángulo, cuya base de 2 centímetros y cuya punta se dirige hacia la cresta de la nariz, ahí donde se une el cartílago con el hueso. Nos dicen los médicos: esto ha sido infligido por un bastonazo, un bastón de 4 a 5 centímetros de diámetro que fue infligido a la derecha del agresor o del agredido, ¿sí? Fue infligido con la mano izquierda, ¿sí? De una forma fuerte, violenta, de manera que produjo la inflamación de la mejilla derecha y lesionó el cartílago derecho, causando su desviación hacia el lado izquierdo. Y por eso se evidencia en la sábana santa que la fosa nasal izquierda está más ancha que la derecha, ¿no? ¿Sí? Consecuencia de este golpe, sí, es el bastonazo que hablábamos al principio. Ese es el signo que aparece en la sábana. Sanedrín, cuando le golpea, así respondes al sumo pontífice, ¿no? Entonces, como decíamos, muchas traducciones traducen como una bofetada, pero en la raíz griega de la palabra, rapisma, significa también golpe con un palo o bastón, ¿no? Entonces, posiblemente algún escriba, porque los escribas usaban la izquierda de escribano que la derecha del artesano. Entonces ahí vemos cómo la sábana precisa más que los traductores este pasaje, ¿no? Sí. Entonces, además, los médicos dicen que en la frente y en las partes altas de las arcas óseas están inflamadas o hinchadas debido precisamente a puñetazos dados de adentro hacia afuera. Así como encontramos precisamente en el boxeo las inflamaciones de los boxeadores, ¿no? Uh-huh. Por los puñetazos que reciben en la cara,
¿no? Pero también el pómulo derecho, que está notablemente inflamado, lo que ha producido el semicierre del ojo derecho, lo mismo que de forma menor el pómulo izquierdo, ¿no? Y aquí también un científico, en 1978, a raíz de las fotografías del Sturp y de aquella época, con la computadora, le pidió precisamente que solamente mostrara en el rostro las huellas de sangre. Y si ustedes ven fotografías del profesor Tamburelli, ven que efectivamente ese rostro está completamente lleno de sangre, pero de una sangre en un ser vivo que escurre de arriba hacia abajo, ¿sí? Entonces, ahí tenemos la certeza de que el hombre de la sábana santa no puede ser otro que Jesús de Nazaret. Así lo presenta Pilato ante la autoridad religiosa y el pueblo. Ahora entendemos las palabras cuando sale del pretorio. He aquí al hombre, véanlo cómo lo he dejado, a ver si se compadecen, ¿no? Ujú. Pero ¿qué nos dicen los evangelistas? Y las autoridades religiosas, alebrestaron nuevamente al pueblo, Al para pueblo. que Sí, para gritar, crucifícalo, crucificar, crucifícalo. ¿no? Una última carta de Pilato. Como es costumbre, cada año en Pascua suelta un hombre, ¿no? O sea, Pilato hizo todo para quererlo soltar. En parte que sabía que era un proceso ilegítimo, que iba en contra de las normas romanas, ¿sí? Pero sobre todo porque no le interesaba si iba a cometer una injusticia siempre y cuando pudiera justificarla. La cosa es que no encuentro delito. Por 3 veces él, como dice Lucas, por 3 veces lo castigaré y después de azotarlo lo soltaré. Pero como las autoridades religiosas insistían y alebrestaban al pueblo para que fuera crucificado, su última carta, el juego de cada año suelto a un preso, ¿no? ¿A quién quieren que suelte? ¿Al rey de los judíos o a Barrabás? ¿No? Dicen los sinópticos. Y las autoridades religiosas le dijeron al pueblo, suelta a Barrabás, ¿no? Pero qué mal ha hecho este hombre, crucifícalo, crucifícalo, ¿no? Este hombre, dicen las autoridades religiosas, se ha dicho que es el Hijo de Dios. Ajá. Por lo tanto es reo de muerte, crucifícalo. Entonces, finalmente él cede porque también lo presionan. Ajá. Si tú no lo sueltas, eres enemigo del César. Ajá. Entonces, Mateo es el que enfatiza. Inocente soy de la sangre de este hombre. Ahí lo tienen ustedes. Ajá. Pero yo me lavo las manos, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del proceso del derecho romano, reconociendo la autoridad civil que era un inocente, que no había prueba para argumentar que era reo de muerte, lo entrega, ¿sí? Se lava las manos, lo entrega. Entonces tenemos varias entregas. Es también importante. Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre, la primera entrega, ¿no? Las autoridades romanas, es necesario llevarlo y entregarlo a Pilato, segunda entrega. Tercera entrega a Pilato, ajá, os lo entrego, pero ved que no hallo en él delito alguno, por eso me lavo las manos, ¿no? Finalmente, ya es entregado. Ahora vamos a las siguientes lecciones que describe la sábana santa, ¿sí? Que acompaña a los evangelios. Es llevado, como era costumbre en aquellas épocas, el condenado a muerte, a la muerte de cruz, solamente llevaba el brazo corto, que se llamaba patíbulo, ¿sí? Porque ya estaba plantado de antemano, en el lugar donde eran crucificados, el palo largo llamado stipes, ¿sí? El condenado iba con el palo sobre los hombros y amarrado a los brazos, ¿sí? Ya sea con sus vestidos o desnudo, y los soldados que lo acompañaban, era 4 por condenado, lo iban azotando, lo iban castigando. Entonces aquí hay una diferencia entre lo que tú decías, el castigo que recibieron los ladrones que acompañaban a Jesús, con los azotes que recibió Jesús. Los ladrones, como cualquier otro
que ya iba siendo azotado camino al suplicio, los azotes caían sin ningún orden o concierto. Ajá. ¿Por qué? Porque por instinto el reo se trataba de cubrir, a pesar de que tenía los brazos o las manos atadas al poste o madero. ¿Sí? En cambio Jesús, como ya había sido azotado, ya no había necesidad. Ajá. Y ya, puesto que estaba debilitado, sus fuerzas estaban agotadas, solamente pudo caminar unos metros. Ajá. Y, como dicen los sinópticos, venía del campo, del trabajo, un hombre llamado Simón de Cirene, al que le dijeron los soldados que tomara el madero para llevarlo hasta el Calvario. Hasta el Calvario. ¿Sí? Pero también hay unas lesiones que se pueden evidenciar en la sábana santa de esta carga y este camino. Nos dicen los médicos, el hombre de la sábana santa portaba el madero precisamente atado a los brazos, pero entre el madero y el cuerpo iba vestido, llevaba un vestido, de manera que el brazo, cada que resbalaba sobre su espalda, ¿sí?, volvía a frotar, a lesionar las heridas producidas por la flagelación. Y se evidencia que el brazo derecho era el que se elevaba y el brazo izquierdo era el que bajaba. Y hay dos lesiones precisamente en forma rectangular, de unos 8 centímetros de ancho por 14 de largo, lo que evidencia el ancho del brazo del madero. ¿No? ¿Sí? Entonces, dicen, aunque este era un madero pesado, rugoso, volvía a lesionar, a aplastar, a abrir las heridas de los labios de los azotes, pero no los deformaba debido a la interposición del vestido o la túnica que llevaba Jesús, ¿no?, camino al Calvario. Ajá. Nos dicen los evangelios que si tuvieron que requerir de la ayuda de Simón de Cirene, es lógico que agotado, cansado, cayera. Si estaba amarrado a los brazos en un principio, ¿qué sucede cuando uno se tropieza? Si uno se tropieza, ¿qué pone primero? Sí, claro, pones las manos. Las manos. Pero si estas están amarradas, lo primero que puede poner son las rodillas. Y los médicos nos dicen que efectivamente las rodillas presentan lesiones producidas por las caídas. Y es sobre todo la rodilla derecha. Quiere decir que él, en sus caídas, primero caía con la rodilla derecha y luego con la izquierda. Pero de todos modos, por el peso del cuerpo, caía de frente, de cara, de cara al suelo, ¿no? Y si llevaban también la corona de espinas durante el trayecto, pues el madero encajaba fuertemente. Oh, qué interesante todo esto. Entonces, ¿quién iba a imaginar la calidad y cantidad de sufrimientos de Jesús durante su pasión? Entonces, volvemos a lo mismo. Lo que la medicina podía reflexionar sobre estos sufrimientos, la medicina, la sábana santa, lo explica de una forma más gráfica, ¿sí? De manera que los médicos entonces precisan, aquí va padeciendo de esta forma, aquí va padeciendo, esta es la cantidad, esta es la calidad de sufrimientos. Finalmente ya llega al Calvario y ahora le desatan el madero de los brazos. Bueno, ¿sí? Nada más una cuestión, decías, el madero va marcando, ¿no?, cómo se va también ladeando, y cuando le ayuda el cirineo, es decir, no le quitan el madero a él, o sea, nada más cómo es que le ayuda el cirineo a Jesús.